Bienvenidos y muchas gracias por asistir a la presentación del libro de Mercedes. Mi nombre es Juan Carlos Carrazón y me toca abrir esta presentación que vamos a hacer que sea cómoda y breve. Tenemos un problema básico de megafonía, ajeno a nuestra voluntad, como se dice, y por otra parte estamos esperando todavía a algún que otro espectador, entre comillas, a causa de la huelga del metro y autobús. No obstante, por la espera que ya hemos tenido, vamos a comenzar. Y yo quiero comenzar por el principio, que dirán que obvio y que básico. Pues el principio de los libros es lo que casi todo el mundo se salta, que son las introducciones, porque todo el mundo quiere ir un poco más al meollo. Entonces, me ha parecido interesante resaltar algunas pequeñas cosillas, y es que en la lectura que le he dado al libro en estas semanas, para mí es un libro que es casi leer un guión. Soy del mundo, provengo del mundo de la televisión y del cine, para mí es casi leer un preguión cinematográfico. Constantemente está haciendo referencias a elementos visuales, a elementos sonoros. La descripción del escenario es muy plástica, entonces muy fácil, para mí al menos, ha sido muy fácil de leer y tiene un flujo de lectura muy manejable, muy bueno, y también puedes parar en muchos momentos que no se te va el hilo, porque es un hilo bastante bien organizado. Entonces, como les decía, voy a comenzar a leer 6 líneas de la introducción, no voy a leer más de momento. Y sí quiero ir resaltando figuras, como les repito, que son plenamente del audiovisual. Dice: el viento rugía con furor en el exterior, golpeando las contraventanas que nadie se había preocupado por cerrar. Un rayo iluminó toda la casa. Le siguió un trueno ensordecedor que hizo retumbar los cristales de la vitrina del comedor, en el piso de abajo. La niña se tapó la cabeza con la almohada para no escucharlo. Siempre le habían aterrorizado las tormentas, pero ahora era aún peor porque no podía cobijarse en los brazos de su madre. Hacía mucho que había dejado de constituir un refugio seguro y era ella la que tenía que animarla, ampararla y cuidarla. Pues con esta introducción, hombre, dan ganas de empezar a leer. Si alguien se salta esto, pues ya queda un poco más crudo. Pero en estas 6 primeras líneas quizá nos da la clave de lo que va a ser la descripción del libro. Toda una historia alrededor de esta niña y toda una historia alrededor del ambiente también físico. Pues de si le gusta la lluvia, si le gustan los ruidos, si le gusta estar sola, si esa soledad es forzada, es querida. Ya nos están dando unas cuantas pistas, la verdad, animan bastante. Entonces voy a leer, nunca voy a destripar el libro, por supuesto. Voy a leer del capítulo primero para animar a dar un salto más, pero voy hacia la mitad del capítulo primero, no voy al principio, pues una pequeña parte de esta introducción que vuelve a dar más ganas de seguir leyendo. Para empezar, visualmente tenemos un salto atrás, lo que en inglés se llama un flashback de la historia. Dice: no siempre fue así. O sea, ahí tenemos una música fantástica que nos lleva a un mundo que ha pasado hace un tiempo, ¿no? Cuando Beatriz era más pequeña, le podemos poner una música de juguetes, de niño, por ejemplo, o un gatito con un cascabelito, por ahí. Yo le voy a ilustrar la lectura. Cuando Beatriz era más pequeña, recordaba a su madre siempre atareada en su boutique, atendiendo a las clientes, deshechas sonrisas, derrochando verborrea y don de gentes. Muchas tardes, al terminar la jornada escolar, permanecía con ella en la tienda, haciendo sus deberes tras el mostrador, hasta que echaba el cierre y se iban a casa. Aquí nos ha descrito un poco hasta la época, porque la época de las señoras y las boutiques no es de los 90 ni tampoco es de los 50 en España. Entonces, que cada uno se represente más o menos las fechas y vea un poco más adelante si va a ser un lugar muy urbanita o muy rural, que cada uno se construya esa pequeña boutique con esta pequeña niña ahí haciendo los deberitos, que no sabemos si va a pluma, a lapicero o ya a bolígrafo, detrás de ese mostrador. Prosigo. Su padre solía llegar tarde cuando no estaba de viaje
y entraba en la alcoba de Beatriz, ya que se había acostado, a darle un beso de buenas noches y contarle un cuento. Luego entornaba sigilosamente la puerta, creyéndola dormida, y cenaba con su madre. Fue más o menos al filo de los 7 u 8 años cuando empezó a darse cuenta de que algo iba mal. Reñía mucho, casi a diario, y no podían mantener una conversación cordial sin que la susceptibilidad de su madre no originase una discusión. Su padre la dejaba hablar, pacientemente, y solo en algunas ocasiones alzaba él también la voz, y se marchaba. Pues ya tenemos aquí parte del guiso a medio hacer. Ya hemos estado cortando la cebollita, el ajito, el aceite lo tenemos a medio calentar, y ya nos da ganas de seguir un poco leyendo más, ¿no? Entonces, no les voy a leer ya más. Ya es suficiente con este poquito y así se alivian de mi voz, que no es precisamente muy sonora. Y solamente decirles que realmente es la segunda obra de Mercedes, para quien no la conozca, y dentro de lo que es novela negra, que siempre hay que meter en género las cosas para que poderla encontrar aquí en la dichosa librería, pues hombre, no es tan terriblemente negra, tiene como de todo en Huerta. A continuación voy a ceder la palabra a Alberto Caliani. No. Ah, No. Oye, primero. A José María. Va por altura el tema. Sí, va Bien. de más alto. A José María Hidalgo, que también